Hola a todos, mi nombre es Mauricio, soy el socio fundador de Pejivalle Consulting y hoy tenemos el honor de tener a don José González de Almercat aquí acompañándonos. Vamos a estar hablando un poco de los orígenes, de su naturaleza emprendedora y compartir un poco de tips y experiencias que han pasado a través del camino. José, ¿cómo estás? Placer, Mau, gracias. Placer, bro, de verdad. Excelente. Bueno, contanos cómo llegaste al día de hoy. Mau, muy interesante. Mi proceso fue un poco atípico. Yo estudié 5 años Derecho antes de convertirme en cocinero y poder ir a realizar mis estudios en Francia. Entonces fue como toda una transición muy interesante de una carrera un poco más tradicional, ¿verdad? A una profesión como la cocina, que es un poco más, es un poco diferente, ¿verdad? Sin duda. Pero fue una transición al principio un poco compleja. Esto fue en la época de estudiante universitario, cuando estaba en la U. Y bueno, por dicha tuve el apoyo de mi familia siempre, entonces pude hacer esa transición de una manera relajada y como confiado en que podía dedicarme a otra cosa durante el futuro, ¿verdad? Que viniera. Al final del día decidí cambiar de carrera, estuve 9 meses antes de partir a Francia a estudiar formalmente cocina, trabajando en un restaurante acá hace mucho tiempo que se llamaba Essentia, que era de José López. Ah, claro. Claro, ¿verdad? ¿Por aquí? Sí, bueno, José López tuvo un restaurante por aquí al principio en Escalante, que de hecho era de donde yo venía cuando era asistente legal. Veníamos a almorzar acá, a donde José López, y después se trasladó a Santana, que fue también donde trabaja y tenía un restaurante más fine dining y todo el asunto. Entonces ahí empezamos. Después me fui a Francia y ya empezó todo el proceso de aprendizaje para convertirme en cocinero. Estuve aproximadamente 5 años en un proceso de aprendizaje muy grande, trabajando en un par de restaurantes. También tuve una época autodidacta muy interesante en el sur de Francia, trabajando como cocinero privado, y así fue como me fui a formar. Evidentemente que todos los conocimientos de derecho también los aplico al día de hoy en toda esta carrera de emprendedurismo y demás, ¿verdad? Porque evidentemente me quedaron muchísimos conceptos, muchísimas amistades, networking y conocimiento también a nivel legal para poder afrontar un negocio, ¿verdad? Claro. Entonces todas esas son herramientas súper interesantes que de alguna u otra manera la vida me dio. En Francia fue muy, muy bonita la experiencia. El hecho de aprender a cocinar, claro que fue súper valioso. Pero más que aprender a cocinar, también para mí fue un proceso de aprender a comer y a concientizar sobre alimentación responsable, a entender cómo se siente mi cuerpo a la hora de procesar alimentos, qué debo consumir y qué debo al final del día presentarle a mis clientes, ¿verdad? Para que también traten de sentirse de alguna manera identificados con mi cocina, que es cocina costarricense, pero también que el alimento que ellos están consumiendo genere bienestar. Es decir, que no sean alimentos muy pesados, ¿verdad? Y comida muy llena de grasa, sino que sea alimento con una raíz costarricense, ¿verdad? Pero siempre manteniendo un nivel de materia grasa liviano y que las preparaciones siempre vayan en esa línea de cocina contemporánea liviana, deliciosa y al final del día súper nutritivo. Ok. Súper, bueno, yo sí soy súper fan de acá, vengo mucho y desde el día 1, ¿cómo se llama? Y algo que le contaba a José ahora es que cada vez que he venido, ya sea en la entrada, en el plato, en el postre o en el fresco o en todos, de repente hay ingredientes que me sorprenden. Pudo haber sido algo que puso en el pan, pero siempre hay algo que me sorprende. ¿Cómo crees vos de dónde salen ese tipo de inspiraciones, verdad, que encontrás en el día a día a la hora de componer los platos? Claro, evidentemente el elemento inspirador de Almercat y de mi cocina es cocina tica. Al final del día somos cocineros profesionales y lo que buscamos es generalmente darle o profesionalizar esa cocina de abuela o esa cocina de casa, ¿verdad? O esa cocina que nos vio crecer de alguna manera. Al final del día, todos esos detallitos que vos tal vez podrás comerte en un gallo o en una hamburguesa X específica, son toques que a partir, de investigación, evidentemente conocimiento y creatividad de alguna manera también, tratamos de generar en el comensal eso, como ese elemento sorpresa en donde vos te puedes comer algo sencillo pero que viene acompañado de un elemento, como decís vos, sorpresa, generalmente extra, que le aporta muchísimo sabor y muchísima identidad también a un plato. Entonces a partir de eso es que nosotros tratamos de generar cocina tica contemporánea, agarrando esta enorme variedad y diversidad que tenemos de producto y de alguna u otra manera manipulando esa cocina de abuela, esa cocina de antaño que teníamos, agregándole ingredientes que en nuestras cabezas hacen sentido de alguna manera y que por dicha generan también como ese bienestar y esa
ese beneficio y esa sensación de placer en el comensal, que al final del día eso es lo que buscamos. Claro, excelente. Ahora, contame cómo ha sido tu experiencia a la hora de emprender, ya desde un punto de vista no tanto como cocinero o chef, Claro. sino como emprendedor, ¿verdad? ¿Qué tipo de experiencias considerás vos que han sido como muy influenciadoras en el desarrollo del negocio? Sin duda que he tenido experiencias que me han formado y que eso, han influenciado etapas específicas del restaurante. Bueno, yo como emprendedor, yo soy el cocinero, o fui. Ahorita no estoy cocinando tanto 100% en la cocina, pero en algún momento era el que cocinaba siempre. Entonces, a partir de eso, experiencias muy interesantes, desde tener que cocinar hasta tener que encargarse del diseño interno del restaurante, de fotografía, de cosas muy importantes que a nosotros en nuestro concepto valen muchísimo. Claro. Y a partir de eso creemos que hemos generado un concepto armonioso de comida, de un lugar bonito, de la imagen gráfica interesante, ¿verdad? Una imagen gráfica atractiva para los clientes. Muchas situaciones se han generado durante este proceso de emprendedurismo, pero para mí, y creo que te lo comentaba anteriormente, ha sido este fenómeno de ser polifuncional, o de tener que hacer varias cosas para poder generar un negocito, ¿verdad? Al final del día, bueno, vos como emprendedor tenés que aprender a usar la caja, tal vez antes no sabías usar la caja. Yo, en mi caso, cocinaba, entonces aprendí a hacer la caja, cocinaba, lo mismo que te digo, desarrollé el diseño interno del restaurante, que cambios en menú, que la fotografía. Entonces, de alguna u otra manera, todos estos elementos que engloban la generación y la creación de un restaurante, de alguna u otra manera, yo tuve que pasar por una escuela, una mini escuela de 2-3 años, aprendiendo a cómo valorar una fotografía y poder decir, sí, claro, esta fotografía sale, necesitamos ponerle un diseño aquí, aquí, acá, y para que sea aprobada y pueda salir al público. Aprender a tomar fotografías en ferias del agricultor, que ya es algo que lo hago naturalmente y me encanta. Antes no sabía sacar fotografías, no es que sea un fotógrafo ahora, pero tengo la sensibilidad y un cierto conocimiento de cómo sacar fotos. Entonces, al final del día, yo lo que rescato, sí, evidentemente hay ciertas experiencias formadoras, pero en mi caso en específico ha sido como esa experiencia de, bueno, número uno, también romper con un paradigma de alguna manera de que la cocina tradicional costarricense es una cocina aburrida, burda, sin identidad, ¿verdad? Pese a la variedad y la diversidad que tenemos en este país y la riqueza de producto y cocina que tenemos, número uno. Y número dos, el hecho de tener que de alguna manera agarrar el toro por los cachos y decir, nadie más va a hacer esto, o no tengo el presupuesto para generar esto, yo mismo voy a tener que aprender a hacerlo, o yo mismo tengo que buscar de alguna manera influencia o ayuda de algún colaborador o alguien para que me ayuden a hacerlo y poder generarlo. Al final del día son recursos que vos como ser humano y como profesional vas a agarrar de alguna manera durante el proceso. Entonces, definitivamente que generan riqueza en conocimiento y en muchas áreas más de tu vida, sin duda. Y como emprendedor, lo mismo te fortalece en muchísimas áreas de conocimiento. A mí, específicamente en áreas audiovisuales, en áreas de diseño, que son áreas que me gustan muchísimo. Eso para poder generar un producto armónico y un producto, en este caso, un restaurante que creemos que tiene contenido, que no solo un restaurante, sino más que un restaurante, tenemos un emblema y un estandarte de identidad costarricense que buscamos llevar a todos los costarricenses. Súper. Hay dos preguntas que te quiero hacer. La primera es, ¿cómo sentís vos que fueron piedras angulares en el proceso de amarrar la marca? Sí. ¿Verdad? Porque sí, a la hora de seguir, si uno sigue al mercado en redes sociales y todo hay toda una experiencia, tanto como la finca, como el restaurante. Claro. ¿Cómo amarrar la marca, verdad, a nivel de branding? Sí. Con el producto y la experiencia del diseño interno. Claro, al principio, y debo decir esto, bueno, la diseñadora Erika Martin fue parte vital de la generación y la creación de la identidad como marca de Almercat. Ya no trabajamos con Erika Martin, pero fue una etapa muy satisfactoria de aproximadamente 2 años, tal vez un poquito más, donde generamos toda la identidad del restaurante, donde pasaba mucho por el hecho de la investigación, de ir a mercados, a ferias, a fincas, ¿verdad? Y andar en todo ese proceso desde sodas populares, cocineros, rescatando información, recabando detalles sobre productos que tal vez yo conocía desde pequeño, pero no tenía mucha idea ahora que crecí y demás. Y como cocinero profesional, definitivamente que uno obtiene más información, ¿verdad? En esta época sobre productos, sobre técnicas culinarias, y a partir de esto la imagen se formó después de alguna lucha incluso entre partes para poder explicar qué es lo que queríamos mostrar nosotros como restaurante. Entonces, al final del día
fue todo un proceso. Creo que logramos amarrar la marca a partir de la sencillez y a partir de no ser pretenciosos con nuestra propuesta. Al principio Almercat se originó como un restaurante de comida fine dining costarricense. Fine dining es bueno, esa tendencia contemporánea de platitos pequeños, 8 o 10 platos, generalmente un poco oneroso, ¿verdad? El costo, 40,000 colones y demás, donde el chef te sirve a vos solo lo que él decide, porque es lo que hay en temporada y demás. Una experiencia muy linda, deliciosa, encantadora, pero nosotros de alguna manera, después de hacer este proceso, porque era una escuela de donde yo venía en Francia, digamos, y es muy interesante, lo seguimos haciendo, pero nos enfocamos en el hecho de darle la simplicidad a cómo come el costarricense. Cómo come un tico come con tortillas en la mesa, come con frijolitos, come pasándose el arroz con pollo, come pasándose la ensalada rusa, que en un asunto más convivial, en un ritual más de cocina y de comida, que genera lazos de amor, lazos de amistad, de afección, ¿verdad? Porque hay toda una relación humana al final del día, que para mí es por donde pasa todo el asunto de la comida, la relación humana que podemos generar a través de los alimentos. A partir de esto, creo que el concepto caló aún más en nuestro público, y ahí fue donde la gente empezó a entender que Almercat no era solo un restaurante carísimo y finísimo y que solo ibas para ocasiones especiales, sino que Almercat es un restaurante del día a día, donde hay almuerzos del día 5,500 colones, comida accesible, un menú a la carta también, con precios totalmente accesibles, al igual que restaurantes en Barrio Escalante, o incluso menos. En algún momento tuvimos un estigma de ser un restaurante caro y un restaurante muy fino. Tal vez fue por la intención que yo tuve al principio de darle esta línea, que era mi escuela en principio. Pero después de eso, de investigación, de todo un proceso, de entender también el mercado, de entender cómo comemos en Costa Rica, decidimos afianzar aún más el concepto, y creo que ahí fue donde tomó aún más fuerza el hecho de eso, de nosotros poder generar cocina tica, deliciosa, accesible a la gente, sin necesidad de ser un restaurante pretencioso y elitista. Al final del día lo que queríamos es eso, y creo que ahí fue el punto clave para nosotros generar una marca donde hiciera clic con la gente, que la gente se identificara, y que bueno, todos estos elementos, como te dije, fotografía, diseño y todo esto, ayudaran aún más a la gente a empaparse del concepto y a enamorarse un poco de lo que es cocina costarricense y el restaurante Almercat. Excelente. Excelente. Y la segunda, que me encantó que hablaste ahora un toque de la parte del presupuesto, claro, que es algo que prácticamente todos los emprendedores en algún momento vamos a enfrentar, ¿verdad? Siempre, sí. Y el presupuesto es que hay poco o nulo presupuesto, entonces hay que ponerse muy creativo. Sin duda. Y a nivel personal siento que cuando hay ese tipo de limitantes es donde pasa la magia. Sí, ¿verdad? sin duda, sin duda. ¿Cómo sentís vos que eso se ha expresado, se ha manifestado en el negocio o durante la experiencia de desarrollo del negocio? Claro, al final del día, ese aprendizaje, ese presupuesto reducido lo lleva a generar uno desde cosas súper interesantes o cosas que uno tal vez ni tenía entendido que podía hacer, ¿verdad? Para nosotros fue desde el principio, lo teníamos muy claro. Evidentemente, como decís vos, empezamos con un presupuesto corto, como todo el mundo, ¿verdad? Entonces eso fue desde la construcción de mesas, sillas, de ir a buscar platos. Al día de hoy lo hago porque no encuentro platos en otro lugar, y me gusta que mi vajilla sea única. Entonces, al día de hoy buscamos darle ese elemento de unicidad al restaurante. A partir de eso, generar cositas específicas, pero todas creadas por nosotros. Y eso al final del día ha resultado un proceso súper interesante de aprendizaje, un proceso de fortalecimiento de nuestra empresa, a partir de nosotros encargarnos de cada uno de los detalles de la empresa o del restaurante, que al final del día es un espacio pequeño, pero es un espacio que, como todos, requiere muchísimo amor, dedicación, claro, ¿verdad? Y para que todo esté como impecable de alguna manera. Ok. Para ir concluyendo, y para todos los emprendedores ahí locos que estamos ahí en la calle afuera dándole duro, ¿qué son como esas algunas perlitas que has logrado aprender por medio de esta experiencia de Almercat y otros emprendimientos que sería valioso compartir en base a lo que has vivido? Claro, me parece importantísimo en cualquier emprendedor, que no es fácil llegar a esto, para mí fue todo un proceso, aplicar generalmente asertividad en todas sus decisiones. ¿Y a qué me refiero con asertividad? Asertividad es tratar de ser una persona ecuánime, tratar de tomar decisiones tranquilos, también generar un ambiente de trabajo plácido para los colaboradores. Al final del día, yo soy una persona intensa, soy una persona, ¿verdad? Los cocineros generalmente somos, ¿verdad? Estamos en el fuego, a veces la intensidad no es tan buena, soy una persona intensa, pero quería enfocar eso en una buena dirección. Entonces, para mí, si querés que te sea bien honesto, los puntos, y el punto más importante es todo el crecimiento emocional que me ha dejado a mí
y que me ha permitido también fortalecer mi empresa a través de un crecimiento emocional muy grande. Yo como líder de varios chicos y personas que trabajan y dependen de este lugar, y poder pulirme a nivel higiene mental, a nivel un montón de situaciones que en el día a día te pueden sacar o de contexto o de tus casillas, o estás, ¿verdad?, de alguna manera estresado, que todo negocio va a tener, como dice mi papá, su traqueteo, es una realidad, claro. Pero al final del día, si ejercitas esa asertividad y ese proceso emocional de ir entendiendo cómo se maneja todo, de ir entendiendo incluso a tu mercado, a quién estás vendiendo, de ir entendiendo a tus clientes, a tus colaboradores, y generar ese ambiente de trabajo cálido, en un ambiente donde uno diga, desde voy y estéticamente me sienta motivado porque voy a un lugar bonito, porque me tratan bien, me valoran. Yo diría que para mí esa ha sido la joyita que yo más he encontrado a nivel experiencia en estos 3 años que tenemos del restaurante. Esa capacidad de evolución emocional que he tenido yo al menos, y que ojalá todos tuviéramos como empresarios, y que me parece que al tener evolución emocional y esa higiene mental, vas a poder generar mucho más emprendimientos, o vas a poder tomar tus decisiones razonadas, basadas en eso, en intuición, en racionamiento, y básicamente generándote beneficio a vos mismo, que al final del día como emprendedor todos llevamos cierta carga, desde económica, emocional, y al final todo se convierte en emocional, porque si debes plata es emocional, no puedes dormir, ¿verdad? Si le debes a proveedores, si tienes problemas a nivel colaboradores, es lo mismo, estás que no puedes dormir, entonces ese estrés y todo para mí ha sido encauzarlo en algo bueno, en energía positiva, y al final del día en generar un ambiente de trabajo muy estable, y que en donde todo el mundo se sienta productivo y parte del equipo. Súper. De hecho, se dice que más o menos el 66% de los pequeños negocios no subsisten porque el emprendedor o el líder no logra dominar sus emociones. Sin duda. ¿En serio? Wow. No es el presupuesto, no es la parte técnica. Casi me voy en ese 66%. Sí, no es, no son los contactos. Es el dominio propio, claro. y la habilidad de dominar las emociones en los tiempos duros. Sin duda. Entonces, bueno, José, con esto concluimos el día de hoy. Placer, yo creo que ha sido contenido demasiado valioso. Espero que ojalá se den una vuelta, no se priven del placer de venir a comer acá. La dirección. Chicos, un placer. Estamos en Barrio Escalante de la Iglesia Santa Teresita, 250 norte y 150 al este. Estamos en redes sociales, teléfono 2221-0783, y también tenemos nuestra finca al Mercat, donde hacemos tours para escuelas, colegios, escuelas de cocina, y cualquier persona interesada básicamente en conocer sobre alimentación responsable, y también sobre todo el contenido que generamos en el restaurante a partir del producto fresco que tenemos en nuestra finca. Tenemos una finquita a 10 kilómetros del restaurante, en 15 minutos estamos ahí. Es una finca urbana donde producimos aproximadamente un 40% de los productos que utilizamos acá. Nos enorgullecemos muchísimo de este proyecto, y es una gran bendición para nosotros como cocineros tener producto fresco tan cerca. Entonces también los invitamos a visitar las redes sociales de Tours al Mercat, y si tienen algún tipo de pregunta o información, estamos a la orden. Perfecto. José, placer, un placer, nos seguimos viendo y seguimos comiendo rico. Gracias a todos por habernos seguido y escuchado, y quedamos a la orden para cualquier inquietud o consulta que tengan. Que pasen un excelente día y un gran abrazo. Chao.